Hola, hoy vamos a ver la unidad 7, Mapping de la experiencia cultural posmoderna. En esta unidad, que es la última unidad del curso, vamos a ofrecer un mapeo más o menos exacto debido a que el tipo de espacios de los que estamos hablando, los espacios intermedios, por su idiosincrasia tienen un carácter efímero y es difícil establecer con exactitud y con precisión cuáles y dónde están y en todo momento su existencia. De estos lugares en los que vamos a hablar sobre la experiencia cultural posmoderna. En primer lugar, ofrecemos una pequeña guía de funcionamiento en los centros analizados que conlleva un éxito en sus dinámicas culturales. En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido por el mapa de estos espacios intermedios, que sin duda es necesario para hacernos una idea de por dónde van los tiros hoy en día con esto de la cultura. Y finalmente vamos a ofrecer una serie de herramientas sociológicas de carácter cualitativo que van a ser de gran utilidad a la hora de ponernos en la práctica el modelo que veíamos en la unidad 6 y para el tipo de recolección de datos que van a ser necesarios. Los requisitos que todo espacio intermedio debería tener, vamos a empezar a verlos por esta guía de aspectos fundamentales de la que hablábamos, que no se trata más que de prestar atención a estos ingredientes que van a proporcionar el buen funcionamiento del centro que analicemos. Como guía de estos aspectos a analizar, vamos a disponer a continuación de aquellos que vamos a considerar los más importantes. Estos espacios no suelen estar integrados en las partes centrales de los centros urbanos, sino que se van a situar en los barrios de las afueras o, en la mayoría de los casos, con una difícil manera de acceder a ellos. Y por un lado resulta muy positiva un tipo de rehabilitación de espacios que eran utilizados para otras actividades y también van a generar una serie de sinergias que van a cambiar el tejido social del entorno, de los barrios en los que se van situando. Si bien es cierto que al ser considerados reductos de libertad ante el desencanto del sistema en muchas ocasiones, y este mismo los va a permitir, es una situación geográfica a un nivel político que va a ser bastante correcta. La cultura ha de tener una dimensión educativa, como hablábamos también de una dimensión lúdica, hablamos de una dimensión educativa en la que va a ser capaz de generar un espíritu crítico en los individuos que van a participar de ella. Y también va a ser la solución ante la necesidad de un tipo de expresión creativa que todos poseemos. Los requisitos de este espacio, continuamos con que es necesaria la ruptura de esta vitrina en la que hemos situado la obra de arte, hay que sacarla del museo, hay que sacarla de ese espacio consagrado y también hay que destronar de alguna manera al artista para defender que la creatividad, como decía Boyce, pertenece a todos los seres humanos somos artistas y es una capacidad expresiva que es necesaria desarrollar y que no ha de ser solamente bajo la etiqueta del profesional del mundo del arte. Defendiendo siempre una estructura jerárquica para el mayor rendimiento de los centros, también existen modelos de decisión asamblearia que sobre todo vamos a encontrarlos en los tipos de estructuras que se generan en espacios de autogestión ciudadana. Sin embargo, por experiencia como investigadora en estos campos, podemos hablar que son mucho más interesantes aquellos aspectos de jerarquía en los que por el momento funcionan las cosas de una manera más eficaz que en la toma de decisiones de manera asamblearia. En todo momento, estos compartimentos estancos de las actividades relacionadas deben ser con gente de distintas edades, es decir, tenemos que buscar centros en los que las actividades no sean propuestas específicamente para rangos de edad distintos, sino que generen el intercambio de generaciones. A nivel de condición social también existen en muchas ocasiones impedimentos y principalmente el educativo, es decir, con respecto al acceso de estos centros por personas que no tienen una educación superior, muchas veces nos encontramos con ciertas trabas
y muchas veces también por parte de quien acude, el sentirse fuera de lugar, solo puede ser atajado desde una educación universal y temprana en todas las condiciones sociales. Por eso también es necesario que este tipo de espacios generen un tipo de educación no formal al que sí podamos tener acceso todos los ciudadanos. Y también será necesario generar una población crítica y con un interés de acceso a la cultura desde la escuela. Respecto a las sinergias que se crean en un espacio donde no hay fórmulas exactas ni una dependencia directa de los materiales que se utilizan para acondicionar el espacio, pero sí podemos ver que, al igual que las ciudades, no son solamente disposiciones de elementos como edificios, bancos, etc., son precisamente estas personas que habitan los espacios, son los ciudadanos los que generan la ciudad, ¿no? En estos espacios va a suceder exactamente lo mismo, van a ser los propios ciudadanos, los propios gestores del espacio, los que van a generar el ritmo y las dinámicas que en ellos se produzcan. También el arte actual ha cambiado su manera de relacionarse con el espectador, como veíamos en las unidades anteriores, y en este caso el espectador se va a convertir en un actor protagonista que no va a ser el mero espectador sentado en la butaca, sino que va a ser un participante activo, y para ello nos encontramos con una corriente de pensamiento y una corriente artística posmoderna que va a ser el arte participativo, en el cual a través de dinámicas sociales se van a ir generando este tipo de espacios distintos que se van a componer en la obra de arte final. Uno de los principales males endémicos del arte contemporáneo también va a ser este exceso de pose, que vamos a llamar como la búsqueda de lo moderno por lo moderno. Es decir, se llega a un todo vale en el arte que no hace bien ni al público que se aleja cada vez más del objeto cultural, al no entender y al creer que necesita un tipo de educación diferente para su comprensión, así como a los artistas que cada vez se encuentran en una posición mucho más lejana de la social. Hay una incomprensión y un distanciamiento por parte del público, como decíamos, que va a repercutir directamente en la visión social que se tiene del arte. Por esto es muy importante que el arte sea el que mire a lo social. Cuando hablábamos de los tipos de cultura, del folclore y de la alta cultura, vivimos en un momento en el que, por ejemplo, en la Edad Media, el arte servía para explicar a la ciudadanía ciertas cosas, a una ciudadanía que no sabía leer o no sabía escribir, y a través de las imágenes que creaban los artistas era capaz de entender en muchos casos mucho de la teoría religiosa, pero esta era la manera en la que el arte se unía con la ciudadanía. Hoy nos encontramos en un momento en el que la alta cultura se ha ido separando mucho de lo social, y es necesario buscar otra vez la reconciliación entre ambos aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Duchamp y el urinario, lo que hablamos es en un cambio de contexto, ¿no? Cómo crear una intención rupturista y una provocación en el siglo XX era lo que se pretendía con el arte vanguardista. Hoy es necesario agudizar más este ingenio, porque todo esto ya se ha hecho, para que los artistas sean originales y lleguen a captar y lleguen a provocar y lleguen a generar un movimiento en el espectador que acude a ver estas obras de arte. Bien, aquí tenemos un mapa de la capital de Madrid con diferentes espacios que vamos a poder considerar espacios intermedios. Como decíamos también en la unidad sobre el espacio intermedio, es muy diferente en su concepción, digamos que es un concepto demasiado amplio, ya que hablamos de espacios como, vamos a poner el ejemplo de Conde Duque, Centro-Centro, Medialab Prado, o por ejemplo la Tabacalera, la Casa Encendida o Matadero Madrid. Estos espacios que acabo de nombrar tienen en común que son espacios pues con 4 paredes y un techo, es decir, son espacios físicos, y que en su mayoría han sido o bien gestionados desde la institución o con una autogestión de la ciudadanía siempre supervisada por la institución. Pero también encontramos otro tipo de espacios como pueden ser la Neumudéjar o el Campo de la Cebada,
en los que hablamos de iniciativas diferentes, es decir, son iniciativas que parten de la ciudadanía, se gestionan a través de la ciudadanía y pertenecen a la ciudadanía. Entonces, en estos casos va a ser muy importante tener en cuenta qué corte y qué sesgo tiene este tipo de centro para entender cuál es su idiosincrasia y cuáles son las actividades que en ellos se realizan. A la hora de tomar estos datos, como hablábamos en la unidad anterior sobre el modelo de análisis de prácticas culturales, vamos a tener que tener en cuenta tres tipos fundamentales de recogida de datos. En primer lugar, a través de las imágenes que nos puedan ofrecer del propio centro al que vamos a ir a acudir, o aquellas que podemos encontrar en medios de comunicación y otros espacios que se refieren a la cultura. También lo vamos a hacer a través de los textos, es decir, aquellos textos propios del centro, que nos va a hablar de cómo es la imagen que ellos desean proyectar y saber si esa imagen llega o no llega al público, y también los textos que nos podemos encontrar en la prensa y en las revistas especializadas, y actualmente también vamos a encontrar textos en redes sociales que van a estar directamente conectadas con la figura del prosumidor, también de la que hablábamos en otras unidades, para ver que la ciudadanía deja de estar en esta butaca de la que hablábamos y se va a lanzar a ser ellos los propios portadores de opiniones y de textos en relación al centro. Y por último, también las cartografías son fundamentales, es decir, las propias cartografías que podemos ver, como tenemos aquí en el mapa, o también las cartografías propias del centro en cuestión en sí mismo, es decir, si hablamos de un espacio como el que podemos encontrar en Matadero, es decir, un espacio que es amplio, excesivamente amplio, y en el que están zonas habilitadas, zonas por habilitar, va a tener una idiosincrasia muy distinta y una cartografía muy diferente a la que podemos encontrar en espacios como Conde Duque, que ya poseen unas dimensiones mucho más abarcables y por tanto va a cambiar el tipo de centro en el que nos estamos encontrando. Hemos recogido también unas imágenes de un mapa, una cartografía de España, un segundo mapa en el que podemos encontrar otros espacios que también podemos considerar intermedios, como puede ser la térmica de Málaga. En Europa también existe este tipo de espacios y vamos a hablar sobre todo en Inglaterra. Nos encontramos con el Barbican Center en Londres y en París el Palais de Tokio. La bibliografía para esta unidad la vamos a encontrar en un compendio de las unidades anteriores y también disponemos de un archivo en el que vamos a hablar de estas técnicas sociológicas cualitativas, de las que voy a hacer un breve repaso. En primer lugar, nos encontramos con las entrevistas personales en profundidad, es decir, en muchas ocasiones nos será de gran utilidad hablar con los propios agentes culturales, como pueden ser los gestores de los propios centros, como pueden ser también los artistas y otro tipo de agentes que con una visión especializada del terreno cultural en el que se están moviendo nos pueden ofrecer a través de este tipo de herramienta una visión profunda de lo que es su trabajo y su manera de gestionar este tipo de situaciones y dinámicas. También tendremos los estudios de caso. El estudio de caso va a ser una técnica mucho más amplia que nos va a permitir prácticamente analizar todo el espacio en cuestión, es decir, a través de diferentes prácticas de campo que vamos a realizar in situ, en el espacio, podremos obtener información acerca de este estudio de caso en el que vamos a ir analizando pequeños parámetros de la disposición del centro. También los grupos de discusión, en este caso el agente fundamental que va a intervenir en este tipo de técnica va a ser el público, precisamente va a ser él el que nos va a dar estos datos sobre cuál es la recepción que se tiene de las actividades de primera mano. La vamos a tener este tipo de información. También este tipo de información podemos obtenerlo a través de estadísticas, podemos obtenerlo a través de estudios que realice el propio centro. Otro de los análisis que podemos realizar, otra técnica, va a ser precisamente el análisis de contenido. Esta herramienta nos va a ser de gran utilidad a la hora de analizar prensa escrita y revistas especializadas
en las que podemos encontrar cuál es esa imagen que el centro nos quería dar y nos ha dado con sus textos propios, cómo es volcada a través de críticos de arte, periodistas, etcétera, que también nos van a devolver esta visión que el centro pretende mostrar y cuál es realmente esta recepción del mundo especializado. Y por último, vamos a ver también cómo con todo este tipo de herramientas y otras que podamos encontrar a través de otras técnicas podremos tener una visión bastante completa del panorama cultural actual en los espacios intermedios.